Hola, mi nombre es Guerrero de Los Ángeles Peña Escamilla y les voy a hablar sobre la invalidez del negocio jurídico, su inexistencia y sus nulidades. Vamos a comenzar por la inexistencia. La inexistencia es cuando falta algún elemento esencial o de existencia, y esto no produce efectos legales, ya que si no hay nada, no puede producirse nada. Este tiene cuatro características principales. El primero es que es inconfirmable, es decir, no se puede confirmar algo que no existe. El segundo es imprescriptible, es decir, no tiene ningún plazo, ya que por más que pase muchísimo tiempo, no se puede crear algo de la nada, o sea, no se puede dar algo que no existe. Esto lo puede oponer cualquier interesado, es decir, toda persona tiene derecho para invocarlo. Y por último, es de que no requiere de la intervención judicial. Sin embargo, si el juez tiene que intervenir, este solamente hará constar si el acto existe o no. Luego pasamos con la previsión legal. Esto es de que la inexistencia no produce efectos legales, ya que no puede surgir algo de la nada. Luego tenemos los casos concretos sobre la inexistencia, o sea, en qué casos se da. Por ejemplo, la falta de manifestación de voluntad o de consentimiento. Sabemos que la manifestación de voluntad es un elemento esencial para que se pueda dar el acto. Y si este no existe o está viciada, esto se vuelve nulo, es decir, no hay ningún acto que darse, entonces se vuelve inexistente. Igual el consentimiento, sabemos que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para la creación de derechos y obligaciones, y si este no hay, el acto no existe. Luego tenemos la infancia del autor del negocio, es decir, aquí un niño no tiene la capacidad, o más bien no tiene la voluntad capaz para que para que se cree un acto. El error optativo es una incongruencia entre la manifestación de voluntad y su declaración. Es decir, que la manifestación de voluntad carece de sentido. Este se puede dar en dos formas. El error sobre la naturaleza del contrato, que es cuando se da por prestado algo, pero la otra persona asume que es regalada. O el error sobre la identidad del objeto, es decir, que yo compro algo pensando que es otra cosa. Y luego tenemos la violencia física radical. Esto es cuando una persona toma la mano de otra y la obliga a firmar. Y aquí provoca que la manifestación de voluntad de la persona se vea alterada o que no dé su verdadera voluntad. Y luego tenemos la simulación absoluta, es decir, un acto que no tiene nada de real, simplemente lo es simulada para que produzca efectos legales. Y esto es, por ejemplo, cuando un deudor aparenta insolvencia para evadir cumplir sus obligaciones. Luego tenemos la declaración de un enajenado mental. Aquí es cuando se está imposibilitado de manifestar la voluntad, ya sea porque estás mal de tus facultades mentales, porque eres un idiota o un imbécil como lo establece la ley, o que estás en total estado de ebriedad. Aquí es de que la persona no está razonando correctamente lo que quiere manifestar. Luego tenemos la firma o huella digital en blanco o en documento cuya lectura es alterada. Aquí es causante de inexistencia, ya que la falsificación, entendida como una alteración de un documento que ya existe, es una forma de falsedad documental. Otro tema es la falta de objeto por su imposibilidad física o jurídica. Sabemos que el negocio jurídico tiene un objeto directo y un objeto indirecto. El objeto directo es para la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Mientras tanto, el objeto indirecto es lo que va a hacer el deudor. Esto es la conducta que va a hacer el deudor. Esto puede ser de dar, hacer o no hacer. Luego tenemos la imposibilidad jurídica del objeto directo. Esto es, si falta el objeto, que es un elemento esencial, se produce la inexistencia. Luego tenemos la incapacidad de goce. Esto es cuando una persona no tiene la capacidad para ejercer sus derechos y contraer las obligaciones que le pertenecen. Esto ya sea por edad, por nacionalidad, por interés público, entre otros.
Los que tenemos son actos de derecho familiar celebrados por quienes no han alcanzado la edad núbil. Es decir, la persona no tiene la capacidad de goce, por lo tanto necesita el consentimiento de otra para que el acto que él haga sea existente. Y aquí tienes uno, de que te esperas a cumplir la edad para que puedas cumplir con los requisitos y tu acto sea existente. Bueno. Luego tenemos los actos indicados celebrados por un sujeto afectado de sus facultades mentales. Aquí tenemos que un enajenado mental no puede contraer matrimonio, no puede reconocer expresamente un hijo o adoptar, ya que los efectos legales que produzcan son imposibles jurídicamente. Luego tenemos la adquisición por un extranjero del dominio directo de tierras y aguas en la faja prohibida o en la zona prohibida. Aquí está en el artículo 27 de la Constitución mexicana, sabiendo que solo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas pueden adquirir dominios de tierras y aguas, así como sus accesiones. Los extranjeros no, al menos que vayan a la Secretaría de Relaciones y se consideren nacionales. Ahí sí podría. Y ahora, la zona prohibida o la faja prohibida es de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y 50 kilómetros en las playas. Entonces tenemos que por ningún motivo los extranjeros pueden adquirir por dominio directo de nuestras tierras y aguas. Ahora tenemos la imposibilidad de objeto indirecto. Es imposible físicamente cuando no se puede dar o cuando no existe en la naturaleza, y es imposible jurídicamente cuando la cosa no existe en el comercio y cuando no es determinable. Luego tenemos la imposibilidad del hecho, es decir, que el hecho de hacer o no hacer debe ser jurídica y físicamente posible. Si esto no lo es, como objeto de contrato queda inexistente. La nulidad absoluta se origina por la ilicitud en el objeto, en el motivo, en el fin del acto. Es decir, la ley sanciona todos los actos que alteren el orden público o las buenas costumbres, ya sean imperativas o prohibitivas. La nulidad absoluta produce todos sus efectos, pero una vez que se declara, esta se destruye. Características. Esta puede hacerla valer cualquier persona. Es decir, toda persona que esté interesada en anular el acto lo puede hacer. Y una vez que se dé, se eliminan los efectos del acto o el contrato nulo. Inconfirmabilidad. Es decir, que el acto nulo no puede subsanarse por la confirmación, ya que no solamente se trata de intereses particulares, sino que también afecta a intereses sociales, y por eso no los acepta. Luego tenemos la imprescriptibilidad, es decir, por más que el tiempo haya transcurrido, este no se va a liberar de la nulidad. Luego tenemos las manifestaciones de nulidad absoluta previstas en la ley. Está, por ejemplo, el parentesco consanguíneo en línea recta en el matrimonio y la bigamia. Luego tenemos la solemnidad inobservada. Sabemos que ciertos actos requieren de formalidades para que puedan ser válidos. Si no las hay, no lo serán. Por ejemplo, un matrimonio necesita de ciertas formalidades y de ciertos elementos para considerarse como un acto jurídico. La nulidad relativa se da cuando no se cumplen todos los elementos para que se dé la nulidad absoluta, y la nulidad relativa produce todos sus efectos legales provisionalmente, y una vez que se dicte la nulidad, esta se destruye. Tenemos que la nulidad relativa se proyecta a tutela de intereses particulares. Luego, sus causas, efectos del negocio que la padece. Tenemos que la ilicitud del objeto, del motivo, fin o de la condición puede generar tanto nulidad absoluta como nulidad relativa. Luego tenemos que la falta de más de elementos de validez, que incapacidad de ejercicio, vicios de voluntad y la inobservancia de la forma también traen consigo la nulidad relativa.
Luego tenemos que la falta de forma establecida en la ley, si no se trata de actos solemnes, así como violencia, error, lesión, incapacidad por parte de los autores, produce la nulidad relativa. Luego tenemos sus características que son completamente opuestas a las de la nulidad absoluta. Aquí solamente puede hacerlo valer el perjudicado. Y hay un autor que dice, bueno, se llama Luzzesco. Dice que es ella sola quien ha sido colocada bajo la cubierta de la protección y es ella sola que se podrá beneficiar con la anulación. El interés privado encuentra en esta su expresión más completa y su más clara confirmación. Aquí nos queda claro que solamente el perjudicado puede hacerla valer. Luego tenemos la posibilidad de confirmación. Esta se da cuando se renuncia a ella mediante la confirmación o ratificación del acto anulable o reincidible. Aquí, la confirmación trae consigo que todos los efectos que ya se produjeron se borren y se inicie el primer día del negocio, o se lleve hasta el primer día del negocio. Luego tenemos que es prescriptible. Aquí tiene un plazo. Luego tenemos la rigidez de la nulidad absoluta. Aquí es de que se tienen que cumplir todas las características para que ésta se pueda dar. Luego tenemos la producción de efectos por un negocio afectado de inexistencia. Aquí cuando un negocio es declarado inexistente, sería que, o sea, no se produce nada, no se produce ningún efecto legal, porque no se puede producir nada, no se produce nada de la nada. Luego tenemos que un acto inexistente no puede producir efectos como actos jurídicos, pero sí como un hecho jurídico. Luego tenemos la intervención del órgano jurisdiccional. Aquí sí se necesita la intervención judicial para que declare inexistente el acto. Luego tenemos la confirmación de actos afectados de inexistencia. Sabemos que la inexistencia no admite la confirmación, ya que declarar algo inexistente es algo lógico y claro. Prescriptibilidad. Sabemos que la inexistencia es imprescriptible, es decir, por más que pase el tiempo, nunca dejará de ser inexistente. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el concepto de inexistencia. Aquí este ha declarado que la diferencia entre inexistencia y nulidades es meramente teórica, ya que el tratamiento que se le da a la inexistencia es el mismo que se le da al de las nulidades. Menciona que hay situaciones previstas en la ley, como está en el artículo 1427, 1433, 1434, 1826, entre otros, donde teóricamente se trata de inexistencias por falta de objeto y no obstante el código las trata como nulidades. Y en todos los casos de los artículos 1808, 2182 y 2183 en los que la falta de consentimiento originaría inexistencia, también el código las trata como nulidades. Estos son algunos ejemplos. La jurisprudencia es bastante extensa, pero dice lo mismo, que son teóricamente distintas. Esto sería todo de mi parte. Gracias.